Bueno, vamos a comenzar con Julián. Dice, sí, tu corazón. Si este es el título, recuerda que los títulos no se puntean. Tienes 10 minutos a las 9:10. Sígueme, tu corazón. Sabes, no mucha gente lo pregunta, pero me gustaría ser más escuchada. Recuerda que ese más cuando no es sinónimo de pero, va con tilde. Pero si es sinónimo de pero, no lleva tilde. En este caso no es sinónimo, entonces sí lleva tilde. O por lo menos tenida en cuenta. Y esta como que tampoco creo que vaya. Pero bueno, desde mi creación en el vientre soy de los primeros órganos que vienen al mundo para recibirte y darte la vida. Con los primeros latidos y tras 9 meses comienza a generarse la vida victoriosamente, la que después voy a guiarte. Los primeros años vamos a explorar la vida juntos. Voy a latir al ritmo de tus alegrías y eso siempre lo vas a recordar, porque recordar es pasar por el corazón 2 veces. Cada pensamiento que tengas lo haré latir en mí para ti. Luego de jugar juntos durante los primeros años, me harás sentir amor, amor del que luego vas a querer escapar, porque sabes, amor es el primer impulso desde el momento que soy creado en el vientre. Estos sabes tienen que ir en pregunta. Bueno, en mí guardarás, ojo, en mí guardarás tus mejores recuerdos. Las mejores personas también las guardaré para ti. Las canciones que me vas a amar, todas tus experiencias las tendré en un rincón y no escaparán jamás. Pero luego el amor del mismo que he sido conformado para dar vida, vendrán las rupturas y te aseguro que no serán fáciles. Pero no temas, esas rupturas las necesito para poder crecer y guiarte mejor durante la vida adulta. Estaré contigo en esa transformación. Pero si dejas de escucharme y la vida te golpea, es ahí donde comenzarás a olvidarme, porque no vas a querer latir conmigo. Vendrán circunstancias que te harán pensar que solo soy un órgano que late para dar sangre y cederás a los impulsos de la razón, dejando que la vida te lleve sin consultarme, olvidando para siempre nuestra misión. Y aún así seguiré latiendo todo el tiempo para ti. Seguiré latiendo en tu profesión, en tu vida sexual, en tu vida personal, en los momentos de creatividad, en tus bailes y en cada momento de intimidad. Y te consolaré en cada latido para que siempre seas valiente y sigas adelante, porque el miedo no puede habitar en mí. Y cuando seas un viejo, te preguntaré, ¿te acuerdas de mí? Ojo con los signos. Y cuando seas un viejo o una vieja, porque me da impresión de que era una mujer. Y me dirás sí en los sueños donde fui feliz. Y me dirás sí en los años donde fui feliz. No entiendo esta parte. ¿Sí está bien así? ¿Sí está bien punteada esta parte? Para entonces el tiempo será breve, porque cuando ya quieras partir, nos despediremos en un último suspiro de esta aventura que llamamos vida. Pero no moriremos, porque nuestro recuerdo continuará en los corazones que un día compartieron nuestro camino. Bueno, antes de seguir, te voy a dar las sugerencias. Más que nada, son temas de tildes, temas de puntos y de comas que no van. Hay que tener cuidado con eso. Ten cuidado siempre en empezar el párrafo con mayúscula. Yo no lo pondría, no sé por qué. Pero más que nada es eso, como signos de puntuación y comas, tildes, es lo que tienes que arreglar. Y esto es lo mismo. Creo que ya terminamos, ¿cierto? Bueno, sí, más que nada es eso. Obviamente, en cuanto ya el escrito como tal me gusta cómo suena, tiene un buen ritmo. Tú, Julián, por lo regular de lo que he visto y te he corregido, tienes como una buena forma de narrar en prosa, en tipo lírica, como que tu fortaleza va más por ese lado que de pronto por el lado descriptivo. En ese sentido, como pues elegiste un escrito en donde ya tienes mayor experiencia, creo que está bien, o sea, en eso no tengo mucho que corregirte. O sea, más que nada mis correcciones van en cuanto a la puntuación, a los
a las tildes y a las comas, ten mucho cuidado con eso. ¿Listo? Pero muchas gracias por enviarnos, ¿cierto? No te revisamos, no te corregíamos. Se agradece que hayas participado. Bueno, no sé si alguien más me alcanzó a enviar algo, creo que sí. ¿O no? ¿Qué me decían? Hola, Little Pocket, ¿cómo estás? Amiga me dijo que uno para después. A ver, de Mika. De Mika. Me mandas el primer capítulo de un fanfic. Soy mala para los nombres, así que aún no tiene uno fijo. El principio no está directamente relacionado con el anime, pero sí sigo y menciono algunos de los principios de este mundo, así que cualquier duda me preguntas desde ya. Gracias. Alboroto, ¿pero quieres que te corrijamos ya o no? ¿O lo quieres es tener ahí para otra ocasión? Mika, me dices. Si quieres, pues empezamos de una vez contigo. O sea, ya corregimos a Julián, podemos seguir contigo. O sea, tendríamos 2 cupos más, si gustas. Muchas gracias, profe, por tus comentarios. Muchas gracias a ti por participar. ¿Ahorita está bien? Listo. Entonces, se ponen nerviosos. Bueno, espera, a ver. Ahí está. Chiquita. Alboroto. Entonces tienes 10 minutos a las 9:17. El atardecer visto desde el borde del abismo es el más hermoso de todos. El cielo pintado de colores cálidos abrazaba al sol en su partida, y los árboles lo despedían, saludándole con sus ramas. Tras las montañas el sol se escondía, lejos donde mis ojos pudieran alcanzarle, lejos de donde mi cuerpo podía llevarme. Ok, está bien. Las hojas parecían burlarse de mí al rodear mi figura y luego desaparecer a mis espaldas. Las nubes corrían una carrera hacia las montañas que yo ni podía esforzarme en jugar. El viento ha de considerarme una forastera porque pese a lo mucho soplo, no se ha molestado en acariciar mi piel o mecer mi cabello. Aún sabiendo que era inútil, intenté extender un brazo para alcanzar las hojas que volaban, pero sin éxito alguno. No porque estuvieran demasiado lejos, sino porque no tenía brazo que extender. O pueda que lo tenga, pero no lo estoy sintiendo ahorita mismo. Ni la brisa hace balancear mi cabello, ni los rayos del sol acarician mi piel. De nuevo estoy aquí sola, inmóvil e insensible, pero de alguna forma llena de paz. No está mal, o sea, está muy bien. Creo que siento una mejora con respecto a los escritos anteriores. Lo único que te diría es que aunque las imágenes son bonitas, trata también en lo posible de simplificarlas para que no se sientan de pronto tan abstractas. Trata como de suavizar un poco las oraciones de tal forma que sean mucho más entendibles la idea, ¿no? Entendible la idea. Es como el consejo, pero yo creo que es con el tiempo que se va a lograr como ese punto de equilibrio perfecto. Pero vas por un buen camino. Mi mirada seguía centrada en aquel paisaje que me transmitía tanta calidez con su sola imagen, como si solo estuviera aquí para admirarlo. Sí, solo soy una mera espectadora, una espectadora de un paisaje que he admirado más veces de las que puedo recordar. Por ejemplo, hay palabras que se pueden repetir y que incluso eso es un recurso narrativo, que se ha llamado de 1000 formas, pero puede ser un recurso narrativo que yo inclusive utilizo también mucho. Pero esa repetición de palabras puntuales tienen que estar dentro de cierta parte del párrafo para que se escuchen mejor, ¿sí? Por ejemplo, acá tú dices sola imagen y luego solo estuviera y luego solo soy una mera espectadora. Este solo se escucha repetitivo. En cambio, cuando dices solo soy una mera espectadora y luego vuelves y dices una espectadora de un paisaje que he admirado más veces, se escucha mucho mejor, ¿sí?
Eso es algo que vas a ir aprendiendo conforme vayas mejorando tu escritura. Que hay palabras que en ciertos momentos se pueden repetir para darle una mejor sonoridad al escrito, pero que hay otras que simplemente se van a escuchar repetitivas, ¿sí? Entonces, este sería como el ejemplo que te doy. La copa de los árboles siempre mantenía la misma cantidad de hojas. Las nubes dibujaban siempre las mismas formas y corrían para el mismo lado. Esta otra parte, la capa de los árboles siempre mantenía la misma cantidad de hojas. Acá yo escribiría algo del mismo sentido, ¿no? Revolvería a repetir como la sintonía de la oración anterior. ¿Cómo se le llama entonces a esa parte de las nubes que parece como si fuera algodón de azúcar blanco? ¿Cómo se le llama a esa parte? Debería tener algún nombre. Yo de pronto lo utilizaría para esta oración para poder seguir el ritmo de la anterior. Y corrían para el mismo lado. Los rayos del sol caían sobre las piedras del sendero, debajo del sendero. Por la periferia de mi mirada noté las piedras enterradas ordenadamente en la tierra, formando un camino hasta desaparecer en el borde del acantilado, un camino que nunca antes había visto. ¿Por qué hay un camino? ¿Esto no era un precipicio? La tranquilidad que sentí hace unos momentos me abandonó tan pronto mi atención se alejó del atardecer y dejó que otro sentimiento nublara mi conciencia. Y dejó entonces, con tilde en la O. El paisaje a mi alrededor retumbó junto a mi propia conciencia. Esto iría pegado, sin el punto, una y otra vez, como el latido constante de un corazón. Mi corazón, si hay un camino significa que puedo seguirlo. ¿A dónde lleva? ¿Qué hay más abajo? Si tuviera manos, estoy segura de que estarían temblando. La risa se me escaparía de los labios como si fuera un niño encontrando un mapa del tesoro, aunque esto en realidad era algo más incierto y abstracto. Muévete, debe haber algo, una pista, una señal, algo. Punto. El deseo de mover mis piernas comenzó a sentirse como una necesidad y los latidos de mi corazón no hacían más que retumbar en todo alrededor. Muévete, muévete. La oscuridad arrasó con toda imagen natural, dejándome frente a un obsoleto techo de concreto que me dio la bienvenida de nuevo a la realidad. Una esponjosa almohada debajo de mi cabeza y un pesado brazo sobre mi cintura me confirmaron mi regreso y no pude hacer más que evitar un suspiro. Había sido una buena oportunidad. Recuerden que las comas antes de las i funcionan igual que en las demás comas, funcionan como acotaciones, es decir, como aclaraciones. En este caso, si no es una aclaración, no tendría por qué ir en coma, ¿sí? Y si es por la pausa, en i, cuando uno llega a la i, hace de por sí una pausa, entonces no hace falta que le pongamos una coma para que haya una pausa. En este caso creo que lo utilizas más es por la pausa que por ser una aclaración. Una esponjosa almohada debajo de mi cabeza y un pesado brazo sobre mi cintura me confirmaron mi regreso y no pude hacer más para evitar suspiro. Efectivamente, acá lo estás utilizando por la pausa que no se requiere y no por una aclaración. Bueno. Con frustración y algo de sueño aparté el brazo para sentarme en la cama y miré a mi alrededor. La noche no es obstáculo para mi visión que me permitió percatarme de la desconocida habitación en la que estoy. Esta parte ya me confunde porque estábamos en la parte natural, en algo como que entiendo que ella no tiene brazos o algo así, o sea, me da eso a entender que no es un humano o un animal o algo así, sino es una cosa, no sé qué cosa será. Tal vez me gustaría que me dieras más pistas sobre qué es para dejarlo claro y de pronto poder disfrutar las imágenes bonitas que me estás entregando con más tranquilidad. Si por ejemplo yo te digo de entrada soy el viento, creo que puedo darme una idea mejor de cómo interpretar las imágenes que me quieres dar. Pero si no me dices qué es, sí se va a dificultar un poco que disfrute e interprete las imágenes que estás dando porque digo, bueno, ¿cómo me lo voy imaginando?
porque, o sea, sí, son oraciones más abstractas, más líricas, sí, eso es cierto, pero también siento que tiene un poco de toque narrativo. em, y en ese caso necesito que aclares mejor de qué estamos hablando, ¿no? Y cómo es que pasa de una escena a otra. O sea, si estamos hablando de una cosa, cómo es que pasamos de un bosque, de algo natural, a de pronto estar en una cama, no me queda claro del todo. Además, si se trata de un sueño, también habría que como aclararlo mejor. La noche no es obstáculo para mi visión que me permitió percatarme de la desconocida habitación en la que estoy. Paredes de cemento decoradas con cuadros y repisas, junto a unos cuantos muebles que tenían toda la pinta de caros, me dieron una idea de dónde estaba. Esta oración, por ejemplo, es muy larga. Trata de acortarla. Pero para confirmarlo, volteé hacia el cuerpo recostado a mi lado. Ah, creo que ya lo había leído, ¿no? O sea, esta parte creo que ya lo había leído. Y en efecto, un hombre yacía bajo las sábanas, tan plácido que por un segundo dudé si estaba muerto o solo dormido. Su ancha espalda estaba a la vista y fue el catalizador para que comenzara a rememorar los eventos del día de ayer con una sonrisa, no tanto para recordar su nombre, pero sí la satisfacción que me dio saber que él era mi objetivo. Sí, creo que esto que leímos era un sueño, pero ten cuidado, aclárame que es un sueño y de pronto sí, el resto de la historia no se va a sentir de esa misma forma, que es con ese mismo tipo narrativo, es mejor que lo acortes, porque recuerda que el lector se va a llevar una impresión de los primeros escritos de tu novela, de tu cuento, de tu relato, y si comienza a escuchar ese tono abstracto mucho al comienzo, va a sentir que el resto de la narración va a ser así. Así que trata no de quedarte en la narración abstracta, sino de irme variando. No digo que esté mal, pero recuerda que la primera impresión vale mucho, vale muchísimo. Y si el lector se está llevando una primera impresión que al final no es correcta, porque no va a cumplir con el resto o sea, digamos que esta narración que pusiste al comienzo es solamente el 20% y el otro 80% es completamente diferente. Ahí va a haber como malestar, va a haber decepción de parte del lector, así que ten cuidado cómo manejas esa parte. Estás mejorando mucho también en las descripciones, pero trata de acortarlo o de variar, no quedarte en un solo ritmo narrativo y para que sentamos que la narración no va a ser todo así. O sea, no nos hagamos como una idea, una expectativa y luego que esa expectativa no se cumpla. ¿Tienes alguna pregunta? No sé si me estoy enredando demasiado. Me perdonas porque son muchas cosas que estoy teniendo en cuenta a la vez. Y pues de pronto te estoy confundiendo más de lo que te estoy aclarando, ¿sí? Si tienes alguna pregunta, házmela, este es el momento. Igual recuerda que va a quedar grabado en YouTube, ¿no? Yo me tapé acá parte del escrito. Es el primer escrito que te envío, entiendo. Ya te envié el mío, entiendo. No, puede que sea otro que le hice. Tiene la misma voz de la actriz. No, ninguna pregunta, voy entendiendo, gracias. Gracias a ti, Mika. Ya. Sí, me dice Cristian, ya me envió el de... Bueno, Cristian es el último que revisamos el día de hoy. Muchas gracias, Mika. Nadeshka.
Bueno, vamos a seguir con Cristian. Cristian se puso la pantalla en blanco. Uy. Pasé lo mismo con Little Pocket la vez pasada. Espérame. Bueno, mientras tanto, si quieren hacerme alguna pregunta, si tienen alguna duda sobre temas de escritura, pueden hacerme. Ya les comparto nuevamente pantalla. En esta ocasión estabas muy concentrada que no lo viste hasta el final. Sí. Hola, ¿cómo puedo hacer para que corrijas en vivo? Que me corrijas en vivo. Tienes que enviarme tu escrito al correo entropiadeletras@gmail.com, el PDF, el Word, el enlace, lo que tengas, y estar presente en Canela y decirme, puedes corregirme y ya. ¿Usted sabe de novela? Sí, creo que sí. Pero Aro, ya por el día de hoy ya están los cupos completos. Ya esta es la última historia que revisamos. Entonces vamos. Ay. Mi otro yo, capítulo 1, descenso. Vamos a comenzar con Cristian. Tienes 10 minutos a las 9:32. ¿Vale? Verano de pueblo de Domi, cerca de la ciudad de Fort Billets, algo así. Acá en este caso no sé por qué le pusiste los 3 puntos. Yo no se los pondría, no sé. Creo que está dándome un contexto del sitio también. Pero eso es algo que utilizamos sobre todo en los guiones. En la narración no ponemos el sitio como una especie de subtítulo, más bien lo narramos, es decir, hace parte de la narración. Por ejemplo, era un verano de 2000 tal en el pueblo de Domir, muy cerca de la ciudad de Fort Billets, ¿sí? Algo así. O sea, lo ponemos como parte de la narración. En la noche, mientras las estrellas se posaban sobre el cielo, y como si de un artista pintado sobre un lienzo se tratara, la luna brillante y radiante se encontraba iluminando las sombrías vidas y los tenues caminos de las personas. Pero aún así existían caminos que no podían ser iluminados. No puedo atraparme, si lo hace me matará. No puede atraparme, si lo hace me matará. No quiero morir, pensó Caroline. Estos pensamientos tienen que cumplir las reglas de las rayas también. Tienen que comenzar en mayúscula y tienen que ir pegados. Y aquí se separa con una coma. Oculta en su cuarto, donde podía sentir una falsa sensación de seguridad, solo podía escuchar cómo los enseres y muebles de su casa eran arrojados con fuego. En ese caso, pensó Caroline, oculta en su cuarto, es decir, una oración seguida, porque no tiene por qué estar dividida por punto. ¿Dónde estás, maldita niña?, dijo una voz con coraje. Me las pagarás. Este dijo, como es verbo dicendi y es una aclaración de diálogo, una acotación de diálogo, tiene que ir en minúsculo. Me las pagarás. Los puntos en las comas, el punto y coma se ponen después de la raya. Impactada, sus lágrimas empezaron a brotar de aquellos ojos azules claro, donde se podía ver como si de agua cristalina se tratara su alma destrozada. Mamá, por favor, ayúdame, te lo suplico. Para momentos después caer arrodillada delante de la puerta. Si es esta Caroline la que está hablando, de una vez me aclaras aquí quién está hablando. Llorar era lo único que podía hacer mientras sentía a ese hombre acercarse a la habitación, como si todo el ruido hubiera desaparecido. Solo podía escuchar su corazón palpitar más rápido con cada paso.
Su respiración le empezó a pesar, sus ojos temblorosos abiertos de par en par estaban fijos en la manija de la puerta, negándose a parpadear siquiera un segundo por temor, pero no a esa persona, sino a la oscuridad que representa ese instante. Bueno, acá una recomendación. Primero, si necesitas que el texto tenga mayor tensión, es mejor acortar diálogos. Este diálogo me parece que es adecuado, está bien. Esto yo lo pondría como directamente en la narración, no lo pondría como un pensamiento directo, sino que lo pondría como un pensamiento indirecto, es decir, colocándolo, es decir, narrándolo, ¿sí? Poniéndolo directamente en la narración. Ahora bien, cuando estamos describiendo, es buena idea que no nos quedemos en un solo objeto, sino cambiar la perspectiva del lector, pasar de un objeto a otro. En este caso, yo te recomiendo que, por ejemplo, acá ya que ella lo está esperando, está llorando, entonces puede ser como una imagen, ella llorando, otra imagen, la puerta haciendo algún movimiento o temblando ligeramente o viendo una sombra a través del pasillo, es decir, algo sensitivo que podemos percibir a través de los sentidos. Luego escuchamos pasos, entonces vamos con los sentidos otra vez, ¿sí? Oímos quejidos, entonces escuchamos las respiraciones y las palpitaciones de ella. Vamos cambiando la perspectiva, porque si te das cuenta, todo este párrafo está narrado desde una sola perspectiva y es como si el sujeto se extendiera por completo a través del párrafo. Pero esa no es la idea. La idea es cambiar el ángulo de la cámara, por así decirlo, ¿no? O sea, no es como que nos quedemos 5 minutos presenciando a la misma niña temblando y llorando, no, sino que vamos cambiando el enfoque, ¿no? ¿Me estoy dando a entender? Finalmente los pasos se habían detenido delante de la puerta y la manija había sonado. Yo creo que ahí en la vía no hace falta, simplemente dices, los pasos se detuvieron delante de la puerta y la manija comenzó a sonar, algo así. Te encontré, pequeña, dijo el hombre con cierto tono de maldad. Debido al fuerte ruido de ese instante, sus ojos se cerraron y la oscuridad que tanto temía estaba ahora presente, como aquella vez hace 7 años. Su memoria le había regresado los recuerdos que su corazón había reprimido. Ya no era la joven de 17 años, ahora tan solo era una pequeña de 10 años. Caroline, mi vida, no debes de preocuparte, susurró Angeline con una tierna voz mientras secaba con delicadeza las lágrimas de su hija. Mamá, tengo mucho miedo, expresó con tilde en la O, Caroline, confundida por lo que estaba pasando. No temas, mi bebé, aquí estoy para protegerse, dijo Angeline mientras la abrazaba. Esta parte no la entiendo, o sea, creo que te refieres a un flashback. O sea, te refieres como a un flashback. Pero es que no me da una imagen clara, o sea, no sé. Hace falta como más aclaración de ese flashback. Ruidos de golpes y gritos se escuchaban en la cocina de la casa. Era el padre de Caroline que había llegado ebrio a su hogar. Aquí todavía seguimos en el flashback, ¿no? Pero sí necesito más contexto, o sea, no seas tan misterioso en ese caso con la información. La información se oculta, pero se oculta en puntos estratégicos de la historia. En este caso, sí necesito que seas más claro porque estoy teniendo un recuerdo. Entonces necesito que me saques de la escena que estoy experimentando ahora mismo y me metas en otra escena diferente, completamente diferente. Y para poder tener ese efecto, o sea, para que ese efecto se cumpla correctamente, necesito que me aclares por completo dónde estoy, ¿sí? De lo contrario me voy a confundir y no sé dónde imaginarme al personaje.
Angeline, al percatarse de lo que iba a suceder, corrió rápido al cajón cerca de la cama de su hija y sacó una venda negra con la intención de proteger su inocencia. Te voy a colocar esto en tus ojos, será por solo unos instantes, te lo prometo, manifestó Angeline con lágrimas en los ojos. Incluso esta parte del flashback sonaría mejor sin diálogos. No, mamá, tilden la A, por favor, no lo hagas, me da mucho miedo la oscuridad, dijo Caroline, asustada por los ruidos que hacía su padre. No te preocupes, nada malo te va a pasar, le respondió intentando mantener la calma. Y por ejemplo, acá yo tampoco pondría que 7 años, luego 17 años, luego 10 años, como que me pierdo un poco. Simplemente pondría, ya no tenía 17 años, ahora era una niña de 10 años y ya. Con eso ya sabemos que está 7 años en el pasado. Porque poner los 7, luego 17, luego 10 años, como que confundes. Sus ojos negados a ser sellados se vieron envueltos en un manto de oscuridad. Todo se había apocado hasta el punto de sentir cómo la luz reflejaba su mirada, se había extinguido de su alma. Y ojo con narrar en copretérito, trata más bien de incluir más verbos en pasado participio. Dios, por favor, por favor. Y las comillas españolas son las dos, no una solita, son las dos. Fue lo único que puedo pensar Caroline mientras rompía en llanto. Sí, creo que funcionaría mejor si acortáramos diálogos e incluso pensamientos. Aunque sea una narración en tercera persona, no significa que no puedas incluir pensamientos narrados indirectamente y que no puedas incluir como las sensaciones por las que está atravesando tu personaje. ¿Tienes alguna pregunta? Recuerden que estas correcciones se hacen con el mayor de los respetos. Yo no estoy acá para imponer mi punto de vista. Simplemente les doy como una sugerencia o simplemente les doy como mi perspectiva. Pero de todas formas, no de lo que corregí hoy está muy bien. Es decir, siento que ustedes van por muy buen camino. Ya los había corregido antes algunos. Creo que han aprendido bastante y han mejorado también bastante. Y me alegra por ustedes. Y pues nada, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Esto no es para regañarlos ni para hacerlos sentir mal, ni nada de eso. Simplemente es para que todos aprendamos. Con ustedes yo aprendo y ustedes aprenden también un poco de mí. No, estoy anotando todo, gracias. ¿Usted dibuja? Sí, dibujo, pero no tan seguido. Yo tengo una duda. ¿Qué es lo que mencionaste del pensamiento indirecto? Recuerden que hay un video en el canal hablando de los pensamientos, de cómo se ponen los pensamientos. Cuando yo hablo de poner un pensamiento de forma directa o de forma indirecta, hablo del formato que vas a utilizar. Cuando yo digo que se puede poner un pensamiento de forma directa, es eso que hizo Cristian acá. Dios, por favor, esto es un pensamiento que está encerrado entre las comillas españolas y está muy bien hacerlo de esa forma. Sin embargo, yo sugiero que en algunos casos los pensamientos indirectos suenan mejor, que es cuando se pone directamente en la narración y de pronto hay la confusión. ¿Cuál es un pensamiento indirecto que yo diga, que por ejemplo acá yo diga, en vez de decir, te voy a aruñar esta parte, perdóname, Cristian. Caroline este sería una especie de pensamiento indirecto, lo ponemos así tal cual en la narración. Caroline le rogó a Dios que la ayudara, que enviara a alguien a salvarla. Acá el lector ya sabe que es algo que Caroline está pensando en ese momento, ya lo sabe. Por el contexto se entiende que es un pensamiento que Caroline tuvo en ese momento, que es pensar en Dios,
para que la ayudara, para que enviara a alguien a salvarla. Ese sería un pensamiento indirecto, ¿sí? Y este de acá sería un pensamiento directo. Esa sería la diferencia, básicamente. En estos casos, yo te sugiero que utilices más bien el recurso indirecto, es decir, que simplemente lo escribas en la narración, de tal forma que se entienda que está pensando, ¿no? A veces para poner el pensamiento indirecto no hace falta decir como Caroline pensó que Dios, por favor, que Dios la ayudara. No, o sea, no hace falta poner el pensó necesariamente, sino que podríamos utilizar otro sinónimo, otro verbo dicendi que diese a entender que eso es un pensamiento, ¿no? Creo que ya con eso lo entiendes mejor. O quisiera ver un dibujo. No tengo en este momento algo cerca que mostrarte para un dibujo. Pero igual este canal es más enfocado en escritura. Yo hacía eso, pero sentía que estaba menos bonito el indirecto. Pues ahí tendría que revisarlo. O sea, tendríamos que mirarlo a ver si realmente el pensamiento indirecto no estaba bonito, porque yo creo que si no te parecía bonito, de pronto era que no estaba bien escrito o no estaba bien planteado, ¿sí? Pero bueno, o sea, es como una recomendación, está bien también variar, a veces poner pensamientos de forma directa suena bien. Lo que pasa es que dependerá del contexto, del tipo de escrito. A veces como que los pensamientos directos le dan algo de gracia al escrito como tal. Pero por ejemplo en este caso que el cuento de Christian era más de suspenso y de tensión, en esos momentos creo que las voces sí tienen que sonar algo apagadas, tienen que sonarse en segundo plano, ¿sí? Por el toque de tensión que tiene el cuento de Christian, que las voces tienen que sonar en segundo plano. Y por eso yo diría mejor irnos por un pensamiento indirecto. Si ya habláramos de un escrito más cómico, más juvenil, romántico, por ejemplo, uno que otro pensamiento directo podría funcionar muy bien, ¿sí? Pero siempre depende del contexto, ¿sí? ¿Tiene alguna otra pregunta? Profe, ¿cómo se enfatiza que estás en un recuerdo para que el lector le quede claro? O sea, creo que comenzaste muy bien diciendo, ya no era esa chica de 17 años, ahora era esa niña de 10 años. Ahí ya con eso ya me das a mi entender que estoy entrando en un recuerdo, ¿sí? Lo que pasa es que tu error no es decirnos que está en un recuerdo o no, o sea, no es eso, sino tu error está en que me diste muy poco contexto para ese recuerdo. Es decir, por ejemplo, no me diste una ubicación espacial. Eso me hubiera servido también para mostrarme mejor. Yo creo que después de decir que estoy en un recuerdo, como tú lo hiciste, ya no tengo 17 años, ahora tengo 10 años, lo más importante que se debe hacer a continuación es poder ver las cosas a través de la perspectiva de ese recuerdo. Es decir, ella decir, mis manos eran pequeñas, estaban temblando. Veía a mi mamá apurada en la cocina. Yo estaba sentada sobre el sofá. Mis pies se mecían de miedo en las almohadas. Algo así. ¿Sí ves? Entonces, en ese caso estoy dando un contexto de la situación. Entonces, después de que me aclaras que es un recuerdo, yo creo que lo más importante es comenzar a ver las cosas desde la perspectiva de quien está recordando. En ese sentido, que podamos ver lo que ella estuvo viendo al recordarlo. Si está viendo a su mamá, si está escuchando ruidos en la puerta, si ve que su mamá
están con ellas en una esquina, qué están haciendo, eso es importante, el contexto y sobre todo el contexto espacial. Bueno.